Buen día, mi nombre es Freddy Niños, yo soy médico general egresado de la Universidad de La Sabana. Pues de antemano agradezco a Viviana Patarroyo por la invitación a hablar sobre este tema. Pues bueno, primero me gustaría como dar la definición etimológica, no sé si de pronto ustedes ya la conozcan, del término eutanasia. Esta palabra viene del griego eu, que significa bien o fácil, y thanatos, que significa muerte, ¿sí? Entonces, pues en la traducción sería muerte fácil o muerte bien o morir fácil. Estos términos pues se pueden confundir con otros que son el suicidio asistido, que pues este es más que todo, este último, el suicidio asistido, es dar las herramientas a un paciente que tenga alguna enfermedad terminal y que desee terminar de una vez con su vida antes de lo que pronto la misma enfermedad lo haga. Entonces se le dan como los elementos, cómo hay que hacerlo, cómo administrarlo y pues eventualmente llevar a la muerte. En cambio, la eutanasia, lo que se hace es que el médico especialista o quien lleve el caso del paciente que desea la muerte, pues es quien, después de aplicar los protocolos y saber y tener las indicaciones claras que es un paciente candidato para aplicar la eutanasia, eres quien administra el medicamento, los mecanismos para que el paciente eventualmente fallezca. Es súper importante también diferenciar este término eutanasia con otros dos que pueden ser similares y pueden prestarse para confusiones, que son la ortotanasia y la distanasia. Entonces, la ortotanasia es más que todo la limitación del esfuerzo terapéutico en un paciente que es también terminal, que ya se le ha practicado pues todas las posibilidades terapéuticas conocidas e incluso manejos que están siendo estudiados o experimentales, y que nada de esto funcione. Entonces, si de pronto esta persona está dependiendo de un respirador artificial, de alimentación a través de la vena o por un tubo directamente hacia el estómago, y que ya no tenga ningún tipo de función cerebral o un pronóstico que permita que su calidad de vida desde ese punto en adelante vaya a mejorar. Entonces, como este paciente no tiene la capacidad de decidir que que le hagan la eutanasia, entonces con los familiares se podría consensuar esta otra posibilidad, que es como retirar estos dispositivos para que la misma enfermedad y pues el mismo metabolismo del paciente ya eventualmente lo lleve a su fallecimiento. Y por otro lado está la distanasia, que es todo lo contrario, que es el paciente que está en esas condiciones, que no tiene capacidad de decidir, que está entubado, dormido, sedado, con alimentación artificial también, y que a pesar de ello y todas las limitaciones se siga como llevando a cabo procedimientos que vayan de pronto a prolongar su sufrimiento, su vida, y que esto sea en vano, pues de ese punto el paciente no va a progresar. Entonces eso es distanasia, eso es como un encarnizamiento, por decirlo así, hacia la terapia de un paciente que de ese punto ya no va a lograr avanzar. Bueno, por otro lado está pues la parte la parte legal, que por ejemplo acá en Colombia la eutanasia se puede practicar desde 1997, que está establecido pues en la Constitución, y pues que en todo este tiempo se ha podido hacer, obviamente teniendo unas pautas claras para poderlo llevar a cabo y que el médico no sea, no sea impugnado por homicidio, porque de todas formas esto es un homicidio, pero es un homicidio por piedad o por compasión. Todo eso también se ha llevado por la sentencia C239, que es en la que no se va a condenar al médico que lleva a cabo esta práctica, pues
da a tener unas indicaciones claras de por qué se le va a practicar al paciente. Obviamente, esto no le exime de que de pronto algún familiar del paciente lo vaya a demandar en algún momento, porque sí puede pasar y ese familiar está en su derecho de hacerlo, pero la única forma de que el profesional que lo haya practicado salga pues libre o pues que no se le impugne algún cargo penal sobre homicidio es que justifique es que justifique claramente por qué se lleva a cabo. Lo primero pues es que debe tener en cuenta la indicación médica de por qué el paciente puede decidir que se le practique la eutanasia, que son pacientes terminales, que ya se haya practicado pues todas las medidas conocidas e inclusive tratamientos experimentales y que no funcionen para tratar o curar al paciente. La otra condición es que se lleve una junta médica, es decir, que otros médicos que también, otros médicos que también hayan valorado al paciente o que lo valoren en su momento que se solicite, hayan llegado a la misma determinación, que ya a pesar de todo, ya no hayan otras posibilidades terapéuticas para ofrecerle al paciente. Y pues lo más importante, que ya lo mencioné al principio, es que el mismo paciente lo haya solicitado. Nadie más tiene el derecho o el deber de pedir que ese paciente sea llevado a la muerte, sino solo su persona. Para decidir quién es un paciente terminal, que es como el término clave para la administración de la eutanasia, pues hay varias escalas de riesgo que ayudan a establecer cuál es el paciente que es candidato para que se le practique la eutanasia. Y estas escalas deben tener como un tiempo determinado de menor de 6 meses de vida, aunque esto pues en muchos casos, digamos, no lo consideren tan ético decirle como usted tiene tanto tiempo de vida, pero digamos, esas herramientas son útiles para estos casos de la eutanasia. Pues respecto a lo otro, digamos, estábamos hablando primero de enfermedades terminales, que es como la forma más fácil, digamos, entre comillas, de practicarle o indicarle la eutanasia a un paciente. También hay otras condiciones especiales para llevar a cabo esto, que son pacientes que tienen una enfermedad del corazón que se les llama falla cardíaca, que esté en fase terminal y que hayan fracasado otras opciones terapéuticas, incluso las experimentales como en los anteriores casos. También se le podría practicar la eutanasia, o si no, otros pacientes que tienen una enfermedad o un síndrome llamado síndrome de motoneurona en una fase terminal en la que implique la parálisis casi completa del paciente y que esté en falla ventilatoria y que ya pues eventualmente haya depender solo de un ventilador para poder vivir. A estos pacientes que no se les cataloga como enfermedades terminales conocidas, que son las oncológicas, la de los tumores malignos, sino que son enfermedades del corazón y otra pues del sistema nervioso central. Pienso que pues esto sería como la parte final de lo que es como lo legal y como un breve concepto médico de lo que es la eutanasia. Yo pues en mi opinión personal, la eutanasia es un mecanismo que es muy útil para personas que han sufrido pues una enfermedad bastante larga, con sufrimiento, con múltiples tratamientos que son experimentales, que en algunos pacientes que, por ejemplo, con cáncer, que las quimioterapias se les cae el cabello, se baja mucho de peso, todo el tiempo tienen vómitos, dolores, pues por las mismas enfermedades o por los mismos tratamientos. Es una opción para que ellos decidan ya terminar con su vida. Obviamente, uno como médico debe intentar preservar la vida, pero también uno tiene el deber de conocer hasta cuál es el límite que se debe llegar en ciertos casos. Entonces, pues aunque digamos un médico que sea objetor de conciencia, que este sería mi caso,
uno tendría la obligación de, si bien no practicarle la eutanasia o un suicidio asistido a un paciente que lo solicite, debo llevarlo con otro colega que no tenga presión de conciencia y pues que sí pueda ayudarle al paciente en este sentido. Entonces quisiera agradecerle pues nuevamente a Viviana Patarroyo por esta invitación a dar esta pequeña charla sobre la eutanasia. Espero que tengan un muy buen día.